Buenas noches. Estamos comenzando una live más. Buenas noches a todos. Amén. Los hermanos están entrando, gracias al Señor. Amén. Almor, buenas noches. Amén. Rafael, Elías, Samuel Hu. Amén, hermano Pedro. Apareció. Aparecí hasta que conseguí. ¿Cómo está, hermano? Muy bueno. Cuéntame, ¿cómo están las cosas? Nosotros estamos ahora, en este momento, estamos corriendo para producir la conferencia de julio, tanto generación final como generación santa, los presupuestos, las personas, los participantes, los que asisten a los eventos, no saben cuánto es que tenemos que prepararnos para hacer, para tener un ambiente de excelencia en los servicios para los hermanos. Sí, y hoy el hermano Jonas Pizarro me habló y me dijo sobre todos los preparativos y me dijo, vamos a hacer lo mejor con lo mínimo. Sí, lo mejor con lo mínimo. Realmente porque la estancia aún no está habiendo eventos y no tenemos dinero sobrando. Entonces vamos a hacer lo mejor con poco, con seguridad. Yo creo que ahí pedimos al Señor que multiplique los panes y los peces. Sí, muy bueno. Entonces yo quiero presentarle a usted, a los hermanos. Usted fue uno de los niños que cuando nosotros formamos aquel primer coral infantil, inclusive mis dos hijas, usted, sus dos hermanas y otros niños, y bajo el cuidado de Mónica, y ustedes cuidaron un bello coral y grabaron varias cintas cassette, el fruto de la vida, y esto creo que marcó la vida de muchos niños de aquella época. Y a ustedes y a nosotros también. Y ustedes también. Y ustedes fueron usados también para nosotros grabar una serie de historias de la vida. Ustedes también nos ayudaron. Entonces, fueron momentos muy buenos. Era la época en que yo quería montar un departamento en la editora, el departamento infantil. Pero como los recursos eran pocos y había mucha necesidad aún de preparar los servicios de la literatura, los mismos libros para adultos, entonces no pude realizar mi sueño en aquella época, pero gracias al Señor funcionaron hasta hoy, conseguimos atender, gracias a Dios. Esto fue la segunda mitad de la década del 80, década del 90, y muchas personas escuchan las historias que tenían a Rafael y a Ana.
acabou montando, né, o 288 na parte, né, graças ao Senhor, o 288 veio, né, começou um pouco cru, né, Terminamos mas graças a Deus, montando hoje está 288. bem maduro, né, Y gracias al Señor, Dios 88 vino. Comenzó un poco en crudo, pero gracias a Dios hoy produção de música, está né, de bien qualidade, maduro. Hoy isso ha cooperado bien con el encargo del Señor, con la excelente, né, palabra e, e, y la e producción graças de a Deus, músicas né, de nós sempre calidad falamos que y también cooperado muy bien a en nossa las cultura conferencias. musical, né, Y nossa identidade, gracias al Señor, nosotros siempre hablamos que vamos a crear nuestra cultura musical, nuestra identidad. Hasta que nosotros, hubo una noche muy especial para nosotros, no sé si usted recuerda, que nosotros cenamos juntos en el restaurante chino, yo, Kawan, William y usted. sim, Y usted vino a compartir con nosotros. Aparte de nosotros contar nuestras experiencias personales, usted comenzó a compartir con nosotros aquella visión de Apocalipsis 12, sim, la cuestión de unirse con Dios. Y aquello sim, fue el momento, y usted citó sobre la cuestión de la necesidad de todos los servicios, estar, estar pautados por la palabra, porque la palabra profética sea el hilo que una todo lo que nosotros hacemos. Aquel momento fue un momento de alinearnos. Entonces, vamos a parar, vamos a mirar, y bajo este encargo, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que en esa noche fue una cena, pero fue una cena que realmente nos marcó a nosotros. Y ahí 288 mantuvo este encargo. ¿El encargo de 288 cuál es? Aparte de hacer la composición de nuevos himnos, que son palabras cantadas para que los hermanos disfruten, nosotros hacemos la producción gráfica de estos himnos. Audiovisual, álbumes, para que esto pueda tener un alcance máximo, que llegue hasta los incrédulos. Puede hablar. sim, não pode falar, Hola. Aló, aló. Está dando problemas aquí en internet. No sé si la de usted o la mía. a minha ou sua, Y entonces, claro, el loor, la palabra de la manera cantada, es una palabra que tiene mucha capacidad de esparcirse. El himno nuevo, usted ve que muchas veces pasa algunos días, todo Brasil, toda América Latina está cantando, saben las letras. Dice aquel contenido del himno nuevo, es el contenido que refuerza la palabra. Esto se torna una herramienta muy grande para fijar la palabra, el sentimiento de la palabra, con seguridad. Este es nuestro objetivo. Para que podamos para que esto sirva como obra, que llegue a las personas que no tienen, para que todos participen de la herencia que el Señor nos dio con la palabra profética. Con estas producciones fue en 2018 que comenzamos, estábamos en el cuarto año y estamos ahora con planes estamos haciendo una grabación, creo que el público general va a saber ahora, los himnos que hemos compuesto con relación a la palabra profética, el milagro de la aurora, puedo ser un vencedor, que nosotros nunca habíamos lanzado en manera de audio. Estamos lanzando esta palabra que habla sobre la aurora, ser cómplices de la palabra, todos estos himnos que hemos compuesto de acuerdo a la palabra estos últimos años. Este es nuestro proyecto, que estamos en
la parte de producción. Vai ser de muita ajuda, viu? Muita ajuda. Esto va a ser de mucha, mucha ayuda, porque la música, el loor, siempre queda grabado en la mente de las personas. Las personas involuntariamente terminan cantando los himnos. Eso va a reforzar el encargo de la palabra profética y así como todos los servicios, Samuel. Yo hablé aquella noche, todos los ítems, Ferramentas, las herramientas ferramentas que pautaram na palavra profética, que pautaron la palabra profética, el Señor ha bendecido. Nosotros hemos tenido grandes bendiciones y hoy aún yo estaba hablando con com a Amir, con Rivelino, que quem está, quién está acompañando la palabra profética, quién está practicando esta palabra, realmente está teniendo una vida muy diferente. Ha sido testigo de milagros todos los días, un gran número de milagros que oímos los testimonios de los hermanos. Hablar en el colportaje, en la predicación del Evangelio, en el cuidado de las personas. Nosotros hemos tenido muchos y muchos buenos y excelentes testimonios, que son milagros que estamos oyendo como confirmación de la palabra que el Señor está confirmando. isso está fazendo as igrejas avançarem. Y esto está haciendo que las iglesias avancen. Noite para vocês, Y de hecho, como les dije aquella noche a ustedes, quien está envuelto en esto termina realmente encontrando la felicidad, porque Dios es la misma alegría, Dios es la misma felicidad. Entonces, cuando usted está, si no nuestra vida personal, nuestra vida cristiana, la vida de la iglesia, sin esta motivación, sin encontrar la felicidad, es una vida apática, rutinaria, sin gracia, una vida burocrática. La vida de la iglesia sí, es muy feo. Y usted tiene que ir a la reunión porque tiene que ir, sino porque usted es un cristiano. e não tem muito, né, muita alegria. Y Graças ao Senhor, o Senhor tem dado no hay mucha alegría, pero gracias al Señor, el Señor nos ha dado mucha alegría. Las iglesias, las cosas están sucediendo, los milagros están sucediendo. entrando também. Eu fiquei muito Esto último de la iglesia en Salvador entrando, yo me puse muy alegre. Bahía, Sergipe también entrando. Colombia, gracias a Dios. mas Colômbia Yo estoy yendo de aquí a 2 semanas a Colombia, pero Colonia ya consiguió cambiar antes de que yo vaya. Hoy, Julio Sánchez me mandó un mensaje diciendo que si yo no me engaño, son 117 iglesias que van a participar en el próximo Avanza Joven, en la próxima fábrica de vencedores. Quiere decir, las iglesias están entrando. El hermano Roberto Graner y Amir están en Perú haciendo un trabajo de campo. Entonces, poco a poco, yo creo 80% o más de las iglesias ya están practicando esta palabra, disfrutando, están alegres. Todas ellas están alegres. Y yo doy gracias a Dios que ustedes, 2888, ustedes consiguieron entender esto, consiguieron alinearse con la palabra profética. Esto va a ser de gran bendición para el Señor y para las iglesias. Y nosotros sentimos que todo lo que usted habló el domingo, aquellas mujeres que servían al Señor, seguían al Señor sirviéndola de cerca. Y quien sigue de cerca, ese servicio hace que la palabra pueda ser hablada. Y quien sigue de cerca ve el agua. Entonces la vida de la iglesia sin agua es seca, es apática. Pero con el agua, cuando estamos de cerca viendo el agua, viene la alegría. Es el río de agua de vida fluyendo de nosotros. Es maravilloso. Aún nosotros que estamos sirviendo con el loor, nosotros sentimos en nuestro vivir personal, en nuestra vida de iglesia personalmente, una renovación, un renuevo en nuestro encargo, en nuestra alegría, en nuestra disposición. Sí, yo comencé el mensaje 33. Lo que dejé de hablar al final del 32 por falta del tiempo es justamente esta parte. Aquello que yo leí, creo que en Mateos 27, versículos 55 y 56, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Eran las que venían siguiendo al Señor desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena,
María, madre de Santiago y José, y la mujer de Zebedeo. La primer María Magdalena es es la María que el Señor expulsó 7 demonios. Y la María es la madre de Jesús. Y la madre, María Zebedeo, es la madre de Santiago y Juan Zebedeo. Aquí en Mateos 27 dice que ellos estaban de lejos, pero nosotros vamos a entrar en Mateos 19 que dice que estaban bien cerca. Pero lo que yo quiero decir ahora en el comienzo es que había mujeres que servían al Señor desde Galilea. Y después salieron de Galilea, acompañaron a Jesús hasta Jerusalén para servir al Señor. Entonces quiero mostrarles a los hermanos la importancia de esto. La palabra, el ministerio de la palabra, ella necesita estar acompañada del ministerio de los servicios y también el ministerio de las riquezas materiales. 288 compone este ministerio de los servicios. Quiere decir servicio en el sentido de servir a la palabra profética. Entonces, el loor y todo el preparativo es servicio. Ustedes están preparando para las conferencias de jóvenes, para la conferencia Generación Santa y Generación Final. Estos preparativos son servicios. Si no hubiese estos servicios, no habría ambiente para la palabra. Entonces, es muy importante. Allí yo destaco el principal papel de las hermanas. Las hermanas en este punto son ejemplo para todos nosotros, son un modelo para nosotros. Por ejemplo, usted llega a su casa, si no hay una mujer en casa, yo ya moré en hogares universitarios. Cuando no hay mujeres, no hay un lugar agradable para que usted viva. La casa de estudiantes eran muchos hombres y nadie cuidaba de los detalles. Cuando hay una mujer en casa, realmente es diferente. La mujer se preocupa con el servicio, con todo. Así, estas hermanas cuidaron, principalmente en aquel tiempo, Samuel. En aquel tiempo las mujeres eran realmente tenidas tendría que servir de una manera muy oculta, porque hasta en la sociedad eran muy discriminadas. Entonces, ellas tenían que estar, ellas en oculto. Si no fuese por ellas, por sus servicios, Jesús no habría tenido esta libertad para ministrar la palabra y ser acompañado. ¿Quién va a cuidar las comidas de Jesús, de los discípulos? ¿Quién cuidaba de esto y de aquello? Gracias a Dios, cuando ellas supieron que Jesús iba a ir a Jerusalén y sabiendo que era la última semana de la vida de Jesús, que él iba a morir, no iba a volver más a Galilea, entonces ellas se preocuparon, pagaron el precio para servir al Señor hasta aquí. Entonces, ¿cómo es importante el servicio? Yo quiero destacar el apoyo de los servicios para la palabra. Y yo siento que muchos de los ejemplos de amor a Jesús, de amor a Cristo que tenemos en la Biblia salieron de las mujeres. Una mujer que derramó el aceite, que lloró y secó los pies con sus cabellos. Estos servicios eran motivados por el amor al Señor, el amor a Dios. Entonces, lo que usted dijo, en oculto, no era para el reconocimiento, pero era motivado por amor, por querer a Cristo, por querer que la obra del Señor continuase, para que la palabra del Señor fuese recibida por todos y tenga un ambiente para hablar. Entonces, yo estoy preparando también la resurrección de Jesús y voy a llegar fatalmente en el relato de Juan sobre la resurrección de Jesús. Gracias al Señor. Está muy sufrido la parte de la cruz. No, la resurrección va a traer una visión maravillosa. Porque en el próximo mensaje voy a hablar de la resurrección unida a la edificación de la iglesia. Entonces vamos a entender allí el objetivo de todo esto. Entonces, este sufrimiento de Jesús en la crucifixión que yo hablé, ella realmente fue desde los azotes, fue algo, mucho sufrimiento. Nosotros no tenemos idea
Es algo cruel y brutal, brutal. Lo que lastima, lo que rasga la carne de quien era azotado era algo impresionante. Y la misma crucifixión, todo aquel sufrimiento, es algo deshumano, inhumano. Pero Dios propuso a su Hijo la muerte de cruz para que justamente nos redimas de nuestros pecados y todo aquello. Entonces no tenemos cómo pagar esta deuda. Como la misma Biblia dice, perdonados. Si alguien tiene motivo contra alguien, perdone. Aunque usted sufrió ofensas, perdone. Porque lo que Jesús le perdonó, por lo que Dios nos perdonó, no tenemos cómo pagar eso. Entonces, esta semana, el mensaje 33, yo comencé un poco mostrando algunos puntos que no están registrados en Mateos. La crucifixión. Allí yo quise mostrar, déjeme ver, en Marcos, yo quise mostrar que cuando Jesús expiró, el velo se rasgó de arriba abajo en dos. El centurión que estaba de frente, viendo todo esto, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto no está registrado en Mateos. Entonces es importante este complemento. Y sobre aquellas mujeres del capítulo 15, versículo 40 y 41, que habían subido con muchas otras a Jerusalén. Fue allí que yo hablé un poco de la importancia de las mujeres y de los servicios. Y ahora Lucas 23, allí nos habla de Jesús. Déjenme ver. Yo creo que la parte importante, uno de los malhechores, porque en otro registro, los dos asaltantes parecía estar burlándose del Señor, pero en Lucas no. En Lucas, uno de los malhechores blasfemaba contra Jesús, pero el otro lo reprendió y le pidió a Jesús que recordase de él en su reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta cuestión del paraíso es una confusión en la mente de los cristianos. A veces paraíso es en el jardín de Edén, otro en los cielos. No saben el destino final, que no es ese. Entonces, allí la mejor manera de ver esto es en Lucas 16. Fue bueno que él haya hablado para que entendamos mejor la historia del pobre Lázaro y el rico. Y el pobre, cuando murió, también fue al Hades. Es importante esto. Todo hombre que muere, su espíritu y su alma son guardados en un lugar llamado Hades. Solo que el Hades tiene dos secciones. Una sección que en Lucas 16 lo llama que el pobre Lázaro fue al seno de Abraham. Yo creo que este es un término que los judíos deben usar, el seno de Abraham. Entonces es una parte de placer agradable. Usted está siendo guardado allí en cuanto tu cuerpo falleció y su espíritu y su alma están siendo guardadas allí. Y la otra sección donde el rico estaba es una sección de tormentos. Tal es así que él pidió que alguien que vaya y predique el evangelio a mis parientes, porque yo no quiero que vengan mis parientes aquí a esta sección de tormentos. Allí fue dicho a él que tiene la ley de los profetas y ellos oyen. Hoy, de la misma manera, no hay otra manera que alguien se despierte para las cosas de Dios si no fuese por el evangelio. El evangelio tiene que ser predicado. Allí muestra que hay dos secciones en el Hades. El Hades tiene la sección donde si usted es creyente, creyó en Jesús, usted ya tiene, cuando su cuerpo duerma, muera, usted entonces será guardado en la sección donde está Abraham, el seno de Abraham. Y si usted murió y no creyó en el Señor Jesús, en la sección de tormento. Es por eso que Jesús dijo al malhechor que le había pedido a él que recordase de él en el reino.
Él le dijo, hoy a la noche tú estarás conmigo en el paraíso. El paraíso se refiere a esta sección donde está Abraham, donde esta sección apacible. onde está Abraão, essa seção aprazível, né? El otro bandido fue a la sección de tormento. De tormento, tá? Então, Este bandido que fue a la sección apacible fue porque él creyó que realmente el Señor era hijo de Dios. En la última segundo de su vida, tener esta oportunidad de ser salvo. El Señor Jesús predicó el Evangelio aún en aquella condición. Es impresionante eso. Entonces, então aí, también allí, Lucas también registra que el centurión vio todo lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, y todas las multitudes reunidas, estoy leyendo el versículo 47 y 48, y todas las multitudes que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeando el pecho, diciendo, realmente nosotros crucificamos a un justo, al Hijo de Dios. Y ahora entonces vamos a entrar en Juan, la parte principal de esta live. dessa live, né? Juan 19, 19, desde el versículo 17 registra la crucifixión, pero lo importante es comenzar en el versículo 25, y usted ya dio un adelanto, y junto a la cruz estaba la madre de Jesús y su hermana, y María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Viendo Jesús su madre, y junto a él al discípulo amado, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. En este momento en adelante, el discípulo lo tomó en su casa. Usted ve, você vê leyendo así, no parece que alguien estaba sufriendo en la cruz. sofrendo na cruz, né? Sendo Allí en aquella agonía y sufrimiento tremendo de la cruz. Si usted ve la humanidad de Jesús, él se recordó de alguien, de su madre. sua mãe Le pidió a Juan que cuide de su madre física. física. Quer dizer, Según la historia, la tradición, José, el marido de María, había muerto. havia morrido. Según la tradición. Entonces María era viuda, necesitaba de cuidado, principalmente en su vejez. Necesitaba de un hijo que le cuide. Y Jesús le encargó a Juan, A João, né? Aqui o filho, el discípulo amado. Aquí es Juan. João. E ¿Por qué Juan? porque João También Jesús sabía que Juan era el que iba a permanecer hasta el final del primer siglo. primeiro século, Él iba a permanecer vivo, y porque tanto Pedro Pedro, o Santiago de Juan, su hermano, o irmão dele, teriam Santiago fue martirizado tempranamente por Herodes, y Pedro fue foi en el año 64, 65 más o menos. por ali, né? Entonces Juan podría cuidarla. Y tercer lugar, para mostrar que Jesús, para que Jesús podía decir con sus manos presas, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, tenían que estar cerca. Por eso que en el versículo 26, él no es un exagero, ahí dice, junto a la cruz. Ellos tenían que estar realmente junto a la cruz. Estaban ellos. Entonces, ¿cómo es importante? ¿Cómo es importante que estemos juntos? Si usted es un cristiano, no sea un cristiano que acompaña de lejos las cosas. Si usted es un cristiano, sea un cristiano que siga de cerca la palabra, siga de cerca la obra de Dios, siga de cerca lo que el Señor está haciendo y hablando. ¿Cómo es importante estar cerca, Samuel? Con seguridad. Usted comentó esto, y esto es un aspecto de la crucifixión que nunca había visto. El Señor Jesús estaba preso por los clavos, y con todo ahí trabado, ¿cómo consiguió hablar para Juan y María? ¿Y cómo saber con quién se estaba refiriendo? Tal vez
apuntando con la mirada, con... sim, Hay una cuestión también que nosotros esta live aprendimos. Cuando usted está un poco más lejos, 5 metros, que cerca, 5, 7 metros, en un teatro, en un palco, usted tiene que usar las manos, las personas grandes, porque la platea no sabe lo que usted está haciendo. Solo usted consigue usar, usted solo consigue hacer cuando la cámara lo está enfocando, para que el Señor use las expresiones faciales. Y Juan y María reconocer lo que él hablaba. Ellos tenían que estar cerca, menos de 5 metros, a los pies de la cruz. Entonces, esto es una prueba de que el relato de Juan es fiel en esta cuestión. El relato de Juan es más fiel, sí. Él estaba allí. estava ali, né? Marcos. Marcos foi. Marcos tal vez se confundió. Marcos fue el relato de Pedro. Y Pedro debe estar lejos. Tá longe. Pedro debía estar muy lejos, no tenía mucha noción. Entonces, el relato de Juan es más fiel. Entonces, a partir del versículo 31 de Juan 19, muestra que un milagro más, que el soldado fueron a quebrar las piernas de los dos bandidos que fueron crucificados con Jesús, porque no se podía permanecer, no podía entrar en el día sábado vivos, porque sería muy difícil. No se podía hacer más nada si sucedía algo. Entonces los crucificados deberían estar muertos. Ellos fueron quebrando la pierna de los dos ladrones, pero cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, vieron que Jesús ya había expirado, había muerto, y no quebraron sus piernas. Esto es para cumplir la profecía de que ninguno de sus huesos, el mismo Juan, él registra el versículo 36, ninguno de sus huesos sería quebrado. Y aún más, él registra, mirarán al que traspasaron. Entonces, lo importante es que Jesús no tuvo sus piernas quebradas, sus huesos no podían ser quebrados. Y justamente también no es solo porque los huesos no fueron quebrados, es que como no quebraron sus huesos, el soldado abrió su costado. Entonces necesitaba de este hecho, necesitaba abrir su costado. Entonces el soldado, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces era necesario que el soldado abriese su costado. ¿Por qué? Para cumplir también lo que está descrito en Génesis. Cuando Dios creó a Adán y le dijo que no era bueno que el hombre esté solo, le haré una auxiliadora que le sea idónea. Él entonces hizo dormir a Juan con un sueño pesado. Este sueño pesado es exactamente la muerte de cruz de Cristo. Y después del dormir, Dios entonces le quitó una costilla de su lado y edificó una mujer. Entonces es un proceso de edificación. Por eso yo creo que Adán durmió por mucho tiempo hasta que Dios edifique una mujer. Esto tenía que suceder así. Sus huesos no ser quebrados y también que de su lado que fue herido para que salga sangre y agua, porque de su costado iba a engendrar alguien que salió de Adán, se tornó la varona, alguien que sale de Cristo es la iglesia. Él engendraría la iglesia a partir de su costado herido. Porque la sangre y el agua son parte de nuestra vida cristiana. La sangre para purificarnos. Y ahí nosotros podemos cumplir la justicia del Señor y podemos acercarnos nuevamente al Padre. Y el agua es para nuestro día a día, para ser edificado como en la iglesia. Esta alusión, esta metáfora que el Señor puso en su propio cuerpo, realmente es maravillosa. Nunca vi esta conexión con que la costilla de Adán se hizo Eva y con relación a Cristo
a la iglesia. Parece que todo cristiano debía saber de memoria, pero la vida es maravillosa. Y ahí nosotros vamos viendo la Biblia y el Señor nos va revelando. Es interesante este paralelo entre Adán y Cristo. Hacer esta asociación es importante. Entonces, yo voy a leer aquí lo que yo había preparado. El agua representa la vida de Dios dispensada a todo aquel que cree. Esto está en Juan 3:36 y 5:24, 6:47. Yo leí en el mensaje estos versículos con el fin de producir la iglesia por medio de la santificación. Esto está en Efesios 5, del 25 al 27. Esto es el lavado del agua por la palabra, y este es el proceso de edificación de la iglesia, Mateo 16:18, que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y finalizando en la iglesia gloriosa. En el día que la iglesia sea edificada, aquella mujer fuera edificada, tornándose una iglesia gloriosa, ella será presentada a Cristo, habrá las bodas de Cordero del Apocalipsis 19, y juntamente con Cristo, esta novia va a combatir contra el anticristo y su ejército, la última batalla de Armagedón. Y allí entonces nosotros vamos a derrotar de una vez por todas el gobierno humano que está comandado por Satanás, estableciendo el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Entonces es importante este proceso, y otra vez voy a marcar que el proceso de la edificación de la iglesia, de la construcción de la iglesia, lo que es más importante es la palabra. Es la palabra que santifica, quiere decir, la palabra es como el agua, aquella agua que trae la vida de Dios, que trae la naturaleza santa de Dios a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y esta agua va lavándonos y va removiendo los elementos de la carne, los elementos del viejo hombre. Él va agregando los elementos de Dios, del nuevo hombre, para que haya edificación, Samuel. Usted sabe que los elementos de la carne, los elementos del viejo hombre, no tienen cómo edificar la iglesia. Nosotros solo nos dividimos, solo tenemos problemas entre nosotros de enemistades, discordia, disensiones, envidia. Solo hay elementos para división, pero gracias a Dios por el lavado del agua por la palabra. Él está trayendo la vida del agua. Esta agua trae la vida, la naturaleza santa de Dios. Y esto es lo que nos edifica. Esto es lo que nos hace esta iglesia gloriosa. Yo creo, Samuel, que estamos al final de este proceso. Por todo lo que está sucediendo en las iglesias, yo estoy muy contento. Yo creo que nunca sucedió un momento como este en la historia de la iglesia. Está sucediendo entre nosotros. Y yo estoy con mucha esperanza que no sea muy lejos de este día. La iglesia será edificada y el Señor tendrá su reposo. Por causa de la sangre para la redención de nuestros pecados, redimiendo al hombre, pero también por causa del agua que está circulando entre nosotros con la vida de Dios para nuestra edificación. Amén. La sangre, de una cierta manera, resolvió el pasado del hombre, todo aquello que el hombre había sido. Cuando el Señor vertió aquella agua, Él resolvió nuestro futuro, porque Él nos dio este proceso de transformación, nos dio acceso a la palabra, a la vida. Y yo te mandé a que... Yo fui a ver cuáles son los síntomas de la deshidratación. Un niño deshidratado, ello busca menos interacción con las personas. Sin agua no tenemos comunión. Cuando usted ve que las personas se están apartando de la comunión, es un síntoma que no estamos en contacto con el agua. Otro síntoma, cansancio, apatía, aquella falta de reacción a las cosas, a las comuniones, a los servicios. Esto es un síntoma de la falta de agua. Pero como hemos visto, la alegría, acción, actividad, ese es el mejor síntoma de que nosotros estamos en contacto con la palabra, con el agua. Entonces yo creo que
cualquier tipo de barrera que los hermanos puedan tener con relación a lo que el Señor nos ha orientado la palabra profética. Se va cualquier duda cuando vemos el síntoma de la comunión, la alegría. Entonces, yo creo que esta agua que el Señor nos dio y la sangre también para darnos esta posibilidad de estar aquí es algo maravilloso. Solo Juan vio. Solo Juan vio. Usted ve que la gran mayoría de los cristianos no acompañan de cerca. Entonces, la sangre es visto, se puede ver de lejos. Pero el agua es un líquido transparente. Este líquido transparente no se puede ver de lejos. Quien está muy lejos no consigue ver. Entonces, infelizmente, la gran mayoría de los cristianos ven solamente la sangre. Entonces, muchos himnos compuestos con relación a la sangre. Yo no critico esto. Yo digo, esto es muy bueno. Esta es nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Esto trajo base para que Dios nos justifique, dio base para que Dios pueda regenerarnos, justificarnos, santificarnos, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que ver también, como usted dijo, nuestro futuro. Nuestro futuro es que la iglesia necesita ser engendrada por el agua y también la iglesia necesita ser edificada. Es un proceso largo, es difícil, porque ella es edificada con miembros que aún poseen el viejo hombre, elementos de la carne. Tan difícil que nosotros seamos uno. Pero gracias a Dios, quien ve el agua y sigue el agua, va detrás del agua. Y va permitiendo que Dios nos lleve por este proceso. Usted usó la cuestión del agua. Yo también le mandé a usted que el agua es el componente principal de la sangre. La sangre existe, está el plasma, está los leucocitos, los glóbulos rojos, llevando los nutrientes, llevando oxígeno a todas las células del cuerpo. Pero la base para conseguir llevar todas estas riquezas es el agua. Por eso el agua es el mejor vehículo, es un vehículo que lleva los nutrientes, lleva el oxígeno. Entonces, sin el agua, nosotros no conseguimos llevar, aunque tengamos muchas riquezas con nosotros. Pero si no tenemos agua, no hay un vehículo. Usted no consiga llevar adelante, transportar a otros lugares. Entonces, gracias a Dios, nuestro cuerpo circula la sangre, que es principalmente la composición mayor, es el mismo agua. Por eso que necesitamos beber mucha agua. Vamos a beber mucha agua. Porque beber el agua significa recibir la palabra de Dios. Y el agua es algo que tenemos que beber todos los días, varias veces al día, cada instante. Bebí hoy, ya está listo, resolví. No, todos los días, en toda hora, tenemos que estar bebiendo esta agua de esta palabra. Por eso, yo he insistido, porque los hermanos creen que soy muy pesado, pero infelizmente, si usted cree que no crees esto, pero es así. Usted necesita tener el amor reverente a la palabra de Dios. Usted tiene que saber que la palabra de Dios es la que le da vida a usted. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros hoy recibimos la palabra profética, quiere decir la palabra viva de Dios, la palabra rema, lo que Dios está hablando a nosotros hoy. Él nos está supliendo, nos está dando órdenes para que hagamos operable su voluntad, hacer su voluntad. Entonces, esta palabra que Dios nos está dando, nosotros necesitamos tener un amor reverente, amarla, rumearla, penetrar más profundamente, porque usted sabe, el hombre, él tiene varias maneras de oír una palabra. Él puede oír muy superficialmente, él puede oír medianamente,
y puede oír profundamente y entenderla. Entonces, si nosotros tenemos este amor reverente a la palabra, este temor por la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer mucho, porque esta palabra va a traer nutriente espiritual para nosotros. Esta palabra va a lavarnos, remover todo aquello que no edifica. Y esta palabra va a edificarnos, va a hacernos crecer. Y esta palabra nos va a dar vida. Y esta alegría, esta felicidad que muchos están teniendo es por causa de esto. Entonces vamos a amar esta palabra. Y esta palabra va a edificar la iglesia, va a hacernos una iglesia gloriosa. Amén. Maravilla. Raramente el Señor habló en la Biblia que algo que no tenga acción, que sea solo para ir. No, siempre es para practicar. Entonces yo creo realmente que estamos oyendo profundamente la palabra. Es practicar lo que oímos. Llevar esto a nuestro día a día para nuestra vida. Y así, hoy hay tantas cosas como Avanza Joven, Red de Cuidados. Y yo veo así que para cada uno de los hermanos es algo que usted puede envolverse y practicar. No existe, voy aquí solo a oír, estarme en casa, en el sofá. Usted puede estar en casa en el sofá, pero está orando con alguien, hay un grupo de red de cuidado, comuniones. En el servicio de música tenemos un grupo de WhatsApp para las conferencias y nosotros instituimos, vamos a hacer grupos de cuidado entre nosotros, porque obviamente nosotros, siempre hay momentos en que alguien individualmente puede estar con una situación difícil, espiritual y hasta personal. Y yo creo que cuando nosotros estamos juntos, nosotros estamos andando cerca y todos en un ambiente de seguir la palabra y practicar eso, nosotros conseguimos suplir la necesidad individual de cada uno, de tal manera que aún el desánimo no dura tanto, la apatía no dura tanto. Y es algo que realmente esto ha marcado mucho, por lo menos para nosotros en nuestro servicio, ha marcado mucho nuestro día a día. Y la conferencia ahora ya no es el momento, ya llegó la conferencia, vamos a ver qué vamos a hacer. No, es simplemente una continuidad del semestre de cuidado de hermanos que están sirviendo, que están envueltos con las palabras, servicio, buscando a los hermanos. Creo que esta acción que está habiendo en la vida de la iglesia hoy entre nosotros es algo que también realmente está cambiando. Nuestro perfil está dando sonrisa a nuestro rostro. Yo voy a hacer una confesión pública que yo de hecho, yo recuerdo que hablé con usted en algún momento que estaba preocupado con el equipo que estaba sirviendo, tanto del instituto, en la transmisión, en aquella sala, la sala Jaspe. Y también yo quedé preocupado porque en el pasado había la gente que servía en la música. Parece que ellos fueron solo para tocar y después salieron para tomar café, no oían el mensaje. Ahí yo pasé esta preocupación para usted y usted me tranquilizó mucho. A partir de allí yo pasé confié mucho en aquello que usted habló, que usted se ha preocupado con su equipo, con todos los músicos, todos los hermanos que están bajo su cuidado. Usted ha llevado a estos hermanos a entrar en la palabra, a amar la palabra. Ustedes han compartido la palabra con estos hermanos. Esto es muy bueno, esto es muy saludable, porque nuestro servicio no es algo que no está relacionado a la palabra, no es un servicio solamente físico. Nuestro servicio es espiritual, gracias a Dios. No puedo llevar este mérito yo solo. Es que el ambiente de la iglesia tocó a todos nosotros de una manera generalizada. Ese sentimiento que vamos a entrar en la palabra, somos
ministro de la palabra puede ser de una manera cantada, pero necesitamos conocer esta palabra de una manera más íntima, seguir de cerca, tener comunión entre nosotros. La elección de los himnos, ahora estamos en un proceso de elección de los himnos, están entrando en los temas los hermanos. Es algo que nosotros, yo no quiero llevar todo este crédito, por el amor de Dios. Yo quiero ser más uno más de aquellos que están en medio de este servicio. Yo quiero que el mérito es del ambiente de la vida de la iglesia, que es muy renovador. Sí, sí, pero todo necesita de un liderazgo. Alguien tiene que liderar para llevar a los otros. Muy bien, entonces quería hablar dos ítems dentro de esta cuestión de la agua, que es Juan 4 y Juan 7. Usted ya sabe lo que quiero hablar. Juan 4 es aquella mujer samaritana que Jesús fue allí y expuso su vida. Y entonces Jesús le dijo a ella, si usted bebe del agua de este pozo, tendrá sed. Pero si usted bebe, conocer quién yo soy, quién es el que te pide, usted le pediría y él te daría agua viva. Entonces, usted ve que, Samuel, usted ve que ni Mateos, ni Marcos, ni Lucas mencionó este evento y ni siquiera Juan 7. ¿Por qué? Porque Juan realmente quedó impresionado con la cuestión del agua. Por eso cuando él vio de su lado salir sangre y agua, él dijo, él es aquel que vio y él da testimonio y su testimonio es verdadero. Quiere decir, él quedó tan impresionado con la cuestión de la metáfora del agua que él hizo cuestión de escribir en sus evangelios la cuestión de la mujer samaritana. Entonces allí Jesús le dijo a él, aquel que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Por el contrario, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto muestra que aquella agua que salió del lado de Jesús en la cruz, ella se tornó en verdad esta fuente de agua de quien cree en Jesús, quien aceptó a Jesús. Y esta agua en verdad, yo le mostré más tarde, que esta agua es el mismo espíritu que nosotros recibimos cuando creímos en Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús y creímos en Jesús, nosotros recibimos al mismo espíritu que pasó a habitar en nosotros. Y este espíritu es esta fuente que fluye para vida eterna. Entonces nosotros no tenemos motivos para vivir de una manera seca, de una manera sin gracia. Nosotros tenemos una fuente dentro de nosotros. Esa mujer vio algo, fue a la ciudad, dejó su cántaro y trajo casi a toda la ciudad para oír a Jesús. Yo creo que ese es el verdadero que usted habló. La mujer es más sensible al amor. ¿Y quién es tocado por el amor? Es alguien que quiere predicar el evangelio, quiere pasar esto a los otros. Entonces, esta mujer es nuevamente una mujer que trajo a toda la ciudad. Y también Juan 7 es lo mismo. Jesús diciendo en el último día, el gran día de la fiesta, en el versículo 37, si alguien tiene sed, continúa la cuestión del agua, la falta de agua. Quien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí él explica, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, este Espíritu es de donde fluye toda el agua. Entonces, esta agua que fluyó del costado de Jesús se tornó este Espíritu que entró en todo aquel que en él cree y se tornó ríos de agua viva para suplir a los otros.
Entonces, nosotros no tenemos motivo para no predicar el Evangelio. Es solo abrir nuestra boca y el Señor nos dio esta frase maravillosa. Puedo orar por usted. Es solo abrir la boca. Estos ríos de agua viva van a fluir a los otros. Por eso que todos los días estamos oyendo milagros y más milagros. En verdad, no somos nosotros que hacemos los milagros. Es el mismo Señor que hace los milagros. Entonces usted ve la importancia del agua que salió de Jesús. Y esta agua va a edificar la iglesia. Amén. Y Juan 4 era una fuente y Juan 7 ya era un río. Río, va a alcanzar. Y este punto, puedo orar por usted. Yo personalmente tuve una dificultad grande con la predicación del Evangelio. No sé si la cultura es algo que me pesaba en la conciencia unos años atrás. Yo sé que yo tengo bien claro que en 2005 fue la primera vez que llevé a alguien a creer en el Señor. Esto fue cuando viví en Pará, pero en 2005 yo ya tenía más de 20 años de vida de iglesia. 2005 tenía 35 años de edad. Pero yo nunca tuve tanto alcance con las personas como con esta frase, puedo orar por usted. Usted está en el Uber, puede decir, puedo orar por usted. Es difícil que rechace. Usted va, ora por las personas, pasa el contacto. Y el Señor dio esta frase a nosotros. Y esta frase está dando posibilidad a este río que fluya. No es solo usted. Yo tuve dificultad toda mi vida. Cuando era joven, tenía aquella presión de que yo necesitaba predicar el Evangelio. Se sentaba al lado de una persona y el Espíritu me incomodaba predicar el Evangelio. Y siempre encontraba una manera de conversar y en la conversación encontraba algún punto de apoyo para poder predicar el Evangelio. Era siempre muy difícil. Yo creo, cuando llegó el momento final, que el Espíritu quería andar más rápido, Él nos dio entonces esta frase. Puedo orar por usted. Realmente abre todas las puertas. Hoy en el almuerzo, puedo orar por usted en el restaurante. Es así. Es muy fácil hoy y en verdad es solo abrir la puerta. Estos ríos, estas fuentes, como usted habló muy bien, no es solo una fuente. Esta fuente se tornó ríos y estos ríos están alcanzando a muchas personas y el Señor está volviendo, el Señor está volviendo. Entonces vamos a dejar que este río fluya y alcanzar a más personas y también edificar su iglesia. Amén. Usted hablando, yo recuerdo muchas veces que realmente que nosotros creábamos un preámbulo, un discurso, vamos a hablar sobre esto. A veces encontraba un gancho por medio de toda esta argumentación, poder hablar del Señor. Y no llegábamos, pero el puedo orar por usted no necesita ningún preámbulo. Usted va y dice, puedo orar por usted, es simple. ¿Cuántas décadas pasó para que el Señor nos dé esto? Puedo orar por usted, ahora estamos más cerca. Simplificó todas las cosas. Ayer los colportores encontraron a Emerson Fittipaldi y ciertamente oraron con él y él quedó con un kit. Entonces, hoy realmente el Señor nos dio este regalo. Y voy a terminar con este versículo, con Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Usted ve cómo el agua está relacionado con el Espíritu y el Espíritu está relacionado con la palabra. Y la palabra con la vida. Entonces, ¿cómo es importante que amemos la palabra, seguir la palabra y que el Señor pueda edificar su iglesia a través de todos nosotros, sirviendo al Señor con alguna herramienta? Hoy es imposible decir a alguien que no tengo un lugar, no encuentro un lugar para servir al Señor. Yo creo que todos vamos a encontrar un lugar para predicar el Evangelio, cuidar de las personas y edificar la iglesia en algún servicio.
Entonces, el Señor está bendiciendo mucho a su iglesia, que el Señor pueda realmente usarnos para que esta agua pueda fluir a más personas llevando vida y edificación. Samuel, como siempre, le voy a pedir a usted que finalice orando por todos nosotros, por todos los oyentes, que realmente esta agua pueda hacer aquello para que ella fue designada a hacer: la palabra, el espíritu y el agua. Señor Jesús, Señor, te agradecemos porque de tu lado salió sangre y agua. Señor, pueda darnos este espíritu de búsqueda por esta agua todos los días. Sabemos que esta agua es eterna y que fluye con abundancia. Señor, que podamos ser estos canales, estas fuentes que engendran ríos y alcanzan a las personas. Señor, gracias porque todos nosotros que estamos aquí en esta live tenemos acceso a esta agua de la vida y tenemos acceso a la palabra también. El Señor pueda darnos realmente este corazón. Quita toda sequía, toda falta de comunión. No queremos ser aquellos que damos dolor de cabeza al Señor. Seremos ser aquellos que dan descanso al Señor. Por medio del agua podemos ser edificando. Muchas gracias. Muchas gracias por esta agua, Señor Jesús. Amén. Gracias, Samuel. Muy bueno. Muy bueno tener a usted aquí. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Una buena noche, buen descanso a todos. Vamos a continuar a seguir de cerca. Jesús es el Señor. Amén, amén.